En esta mañana traigo a usted una enseñanza acerca de la doctrina del reino de Dios. Sabe, hermano, la Biblia dice que antes de que se manifieste el anticristo, vendría la apostasía. Y para nadie es un secreto que la apostasía está en medio de la iglesia. Pero la Biblia también dice que el Señor tiene 5 vírgenes prudentes, sensatas, que tienen sus lámparas encendidas y que están esperando al amado. Así que abra su espíritu, porque yo no le vengo a hablar a sus emociones, vengo a educar su espíritu con respecto a las verdades del reino de Dios. Porque hoy en día, en muchos púlpitos, ya no se predica el evangelio verdadero, sino charlas motivacionales. ¿Verdad que sí? Y hoy, mi amado hermano, el Padre nos quiere recordar que su palabra no es una charla motivacional, es el evangelio eterno de Dios, que está en destino al juego de tu alma, amén, de tu eternidad. Así que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1, 2 de Corintios 12, 1. El Padre, a la luz de la historia, a lo largo de las generaciones, tiene sus escogidos, tiene sus vasos, tiene sus instrumentos. Y el Señor escogió al apóstol Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Fue a Pablo a quien Dios le reveló el misterio de la iglesia. Fue a Pablo a quien el Señor le reveló el misterio de la iglesia, la segunda venida y el arrebatamiento. Y dice la palabra en 2 de Corintios 12:1, dice amén cuando lo tengas. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme. Dígale a su vecino: todo lo que has recibido de Dios es de Él. Amén. La salvación es de Él. El Espíritu Santo que está dentro de ti tampoco es tuyo. Todo lo que eres es de nuestro Padre. Y aquí en el contexto vemos a Pablo que en los versículos siguientes dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que escuchó palabras inefables. ¿Se imagina usted que un día el Padre te diga: hijo, hija, te voy a llevar a los cielos, te voy a llevar y a mostrar los secretos y tesoros guardados de la eternidad? ¿A cuánto les gustaría un viajecito así? Que el Señor te arrebate, que te lleve a los cielos, que te muestre los misterios del universo, los misterios de la Trinidad, los tesoros guardados que están en la palabra. Y Pablo tuvo esa oportunidad y él dijo: no conviene gloriarme. Si usted quiere ser usado, hermano y hermana, tenemos que tener un corazón humilde. ¿Ya comió un corazón humilde? Un corazón que se deje tratar, procesar por la presencia de Dios. Que en nuestro corazón no exista ni un ápice de orgullo ni de vanidad. Que el conocimiento que tengas de Cristo no te infle. Porque el conocimiento, cuando no es canalizado por el Espíritu, ese conocimiento te mata. Eso le pasó al pueblo de Israel y al sistema religioso de aquellos entonces, y está pasando hoy en día. Se está cambiando la doctrina del evangelio por palabras y doctrinas de hombres. Hoy en día, amado hermano, hay muchos cristianos que no tienen raíces profundas, porque viven un evangelio de emociones, de sentimientos y de alma. Pero Dios quiere que usted y yo seamos creyentes con raíces. Amén. Amén. Venga lo que venga, yo permanezco. Soy como la palmera. No habrá viento de doctrina extraña que me lance y me tumbe hacia abajo. Estoy firme en la revelación de Jesús en mi vida. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Y Pablo dijo: vendré a las revelaciones y a las visiones. Cuando usted aprende a conocer a Dios por la palabra, cuando usted conoce la Escritura, especialmente el Nuevo Pacto, y cuando usted conoce la doctrina del reino de Dios, entonces el Señor te va a decir: hija, hijo, estás listo para promocionarte y llevarte a otro nivel de conocimiento espiritual. Porque en la Biblia hay 2 clases de conocimiento:
Está el conocimiento espiritual y está el conocimiento del alma. Está el conocimiento mental y está el conocimiento por revelación. Amén. Y Dios quiere que usted tenga conocimiento en el espíritu. Amén. Diga conmigo, en el espíritu. Y Pablo enseñó estas verdades. Y él sabía que en las comunidades de creyentes en el mundo entero hay cristianos espirituales y hay cristianos anímicos. Hay cristianos carnales y hay cristianos que se dejan llevar por la mano del Espíritu Santo. Amén. Un día usted y yo fuimos cristianos anímicos, pero creo en el nombre de Jesús por fe que todos somos creyentes espirituales. Que todos nosotros nos agarramos de las manos del Señor para crecer en la gracia y en el conocimiento del Salvador. Y yo quiero retomar una historia que me aconteció a mí cuando yo era un adolescente. Cuando yo leía la Biblia, en esos entonces no entendía nada, pero la leía con tanto amor, con tanta pasión, con tanta devoción y entrega. Y yo muchas veces decía, Señor, aunque esté leyendo y no entiendo nada, porque comencé leyendo el Apocalipsis, pero me gustaban los dragones y los monstruos y las trompetas y los juicios y las estrellas que caían del cielo y el mar que se abría. Todo eso llamaba mi imaginación de adolescente en esos entonces. Pero un día el Padre quiso traer revelaciones. Toda revelación que venga a tu vida tiene que estar confirmada por la Escritura. Amén. La Biblia habla a la Biblia. Y toda revelación, sean sueños, visiones o profecía, tiene que estar confirmada por la Escritura. Porque esta Biblia es la palabra profética más segura. Amén. Si te habla un profeta o una profetisa, tiene que venir confirmación de Dios. Pero tu vida tiene que estar cimentada, diga conmigo, en la Biblia. Porque aquí no hay errores. Amén. Y un día tuve un sueño. Y yo estaba en mi colegio. Estaba vestido con el uniforme, una camisa azul, celeste, perdón, y un pantalón azul. En aquella época, los que somos, ¿verdad?, de esa generación nos acordamos. Y estaba yo solo en esa aula. Y de repente entró el Señor. No sé cómo yo lo sabía, pero yo sabía, en esa revelación en sueños, que la persona que estaba entrando a esa aula era el Señor Jesús. Y él se acercó con una sonrisa. Y esa sonrisa podía llenar de alegría todo el universo. Y me dijo, y acercó una silla y se sentó a mi lado y me dijo, toma tu Biblia, que te voy a enseñar. Y él comenzó a enseñarme la palabra. ¿Sabe, hermano? Yo he escuchado a grandes predicadores, a grandes maestros de la Biblia, pero nadie se compara con Jesús. Él es el mejor comunicador. Y él me hablaba con esas palabras de autoridad y de amor. Y me despertaba. ¿Sabe? Estas revelaciones vinieron aproximadamente por casi 2 años. Y un día, el Señor Jesús volvió otra vez en un sueño. Y me dijo, toma la Biblia, voy a enseñarte las parábolas. ¿Qué significa esto y esto y esto? Pero yo le dije, Padre, le dije, Señor, ¿por qué me enseñas? Si cada vez que yo me despierto no me recuerdo de nada. Yo ahora veo tu rostro como un sol, pero cuando me despierto no recuerdo bien tu figura. No recuerdo tus palabras. Y el Señor me dijo, hijo, todo lo que yo te he hablado está en tu depósito. Cuando venga el tiempo, mi espíritu te va a recordar todo lo que yo te he dicho. Aleluya. Dentro de tu espíritu, mi hermano y mi hermana, hay un depósito. Y es allí en donde tiene que afincarse la palabra revelada del Espíritu Santo, lo que va a traer a tu vida carácter. Porque sabe, mi amado hermano, Dios está más interesado en formar tu carácter que en bendecirte. Gloria a Dios por los amenes. Pero también te quiere bendecir. Pero primero quiere tratar con tu carácter. Que tengas carácter de reino, que crezcas en el conocimiento de Dios. Y yo le decía, Señor, no recuerdo. Pero él me dijo, cuando venga el tiempo, mi espíritu te recordará. Yo en ese momento no sabía que era depósito,
porque no sabía si esa palabra existía en ese entonces en la Biblia, pero el Señor me la habló en un sueño. En muchos sueños me explicaba la Biblia, y aunque yo no recordaba nada al despertar, yo le creía la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. ¿Cuántos tienen hambre por sumergirse, por tener una experiencia cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que venga esa palabra revelada de Dios a tu espíritu, que cambie tu cosmovisión. Es en el espíritu. Vaya Juan capítulo 14, versículo 26. Todo lo que el Padre te hable tiene que estar respaldado por la Biblia. Amén. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, como dice la palabra, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he hablado. Usted tiene que darle importancia a la palabra de Dios en su vida. Amén. Más que una buena predicación, y gloria a Dios por los buenos mensajes que usted escucha por la internet, por la radio, pero la mejor palabra que edifica tu espíritu, que te cimienta en el fundamento de Jesucristo, es la palabra que escudriñas, amén, y es la revelación que viene a tu vida por parte del Espíritu Santo. Yo le invito para que usted le diga a su vecino: tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Amén. Y reciba discernimiento, porque no todos los mensajes que usted escucha allá afuera son de Dios. Y no todos los mensajes que usted escucha se originan de parte del Espíritu Santo, porque hay doctrinas de demonios, hermano, que están permeando las iglesias. Y es allí en donde usted tiene que aprender a saber decir amén cuando algo es de Dios, y no colgar lodo suelto en la pared. Vaya al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 3. Dios anda buscando hombres y mujeres que anhelen algo más en el reino de Dios. Dios no tiene hijos favoritos. Él tiene para ti revelaciones. ¿Cuántos quieren revelaciones? Amén. Visiones. Amén. Dirección profética. Amén. El Padre desea abrir los cielos sobre tu vida, que te sumerjas en una dimensión sobrenatural con el Espíritu Santo. Pero sabe, mi amado hermano, dijo un día un predicador que cuando el Espíritu Santo habla en las iglesias, la iglesia no escucha la voz del Espíritu porque no está en sintonía con Él. Es tan anormal que escuchemos la voz audible de Dios, aunque debería de ser natural escuchar la voz audible interior de Dios que habla en tu espíritu. Amén. Y dice Isaías 45:3: desato que esta palabra se cumpla en usted. Amén. Desato que esta palabra te va a llevar a otro nivel. Amén. Declaro que esta palabra te va a introducir en una esfera mayor. Amén. Donde tu espíritu será educado por el principio del reino de Dios. Amén. Y te entregaré tesoros recónditos, y te daré a conocer los secretos muy guardados. Amén. Aleluya, esto es para usted. Amén. Dije, esto no es para los ángeles. Los ángeles desean predicar el evangelio, pero no pueden. El Señor ha comisionado a hombres débiles que comuniquen las verdades de Dios. Y el Señor te dice: tengo para ti tesoros. Y esos tesoros es la revelación de los misterios de Dios. Todas las revelaciones del Espíritu son tuyas. Amén. Son para ti. Pero tú no eres el dueño de la revelación. Dije, toda la revelación de Dios es para usted, pero usted no es el dueño de la revelación. Ninguna palabra profética es de interpretación personal. Amén. Así que hoy le voy a enseñar a usted doctrina, porque es necesario que la iglesia conozca las doctrinas del reino de Dios. Si usted analiza las predicaciones que escuchas en Faro del Caribe, en Estereovisión, allá en Unción Radio, por cada 100 prédicas motivacionales, si acaso, una pequeña reflexión doctrinal. Por eso es que estamos como estamos. Tenemos que tener doctrina, pero la doctrina del evangelio.
Amén. La doctrina de la Escritura y creer lo que está escrito aquí y volvernos a la senda antigua. Eso dice el antiguo pacto, pero el nuevo dice a ese camino vivo y nuevo que fue abierto por Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 declara que los apóstoles y los profetas y los siervos del Señor son los administradores de los misterios de Dios. Los judíos no entendían el mensaje de Jesús. Para los judíos era inaudito, era inconcebible que Jesús de Nazaret, en los días de su carne, le dijera a Dios Padre. Para los judíos y para los religiosos de ese entonces, era una blasfemia que un hombre mortal le dijera a Dios Padre. Pero Jesús vino a revelar el corazón del Padre a esta humanidad sufriente, a decirle al mundo: hay un Padre celestial, hay un Dios que más que un juez es el Padre de la humanidad y que Él quiere restaurar la imagen que está caída en el hombre a través de la redención. Le pregunto a usted en esta mañana: ¿mira usted a Dios como tu Padre? ¿Es realmente Dios tu Padre? Y siempre lo digo y lo vuelvo a explicar hoy. ¿Cómo te das cuenta si miras a Dios como Padre? En la forma en que oras. ¿Le dices a Dios Abba? ¿Le dices a Dios Papito, Padre, en tus oraciones? Si tuviste un Padre terrenal que estuvo ausente, muchas veces vas a ver a Dios Padre como ausente también. Pero si tu figura paterna está siendo sanada y es sana por el Espíritu Santo, a ti se te revela la adopción, se te revela tu paternidad espiritual. Amén. Dios es tu Padre. Dije, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y yo me siento feliz cuando hablo con mi Padre Celestial. Hablo tan natural como habla el hijo con su papá. Amén. Alaba al Rey. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántas son hijas de Dios? Pero el Señor dice que nosotros, los predicadores, los que fungimos en el ministerio, somos los administradores de los misterios de Dios. No lo que dice la teología, es lo que el Espíritu revela. Amén. Porque la teología de los hombres inventa un montón de cosas y se mueve por épocas y por modas, y la iglesia viene y la iglesia va. La iglesia se movió en lo profético, en lo apostólico, en los 90, ¿verdad? La iglesia estaba volando bala con la guerra espiritual. Las modas vienen y las modas van. Pero la doctrina del reino tiene que ser predicada siempre. Dije siempre. Amén. Vaya conmigo a la escritura. A 2 Timoteo 1:12. Hoy va a hablarte la palabra, gloria al Señor. Y aquí vemos al apóstol Pablo siendo el administrador de los misterios de Cristo para los gentiles, hablándole a la iglesia de parte del Espíritu Santo lo siguiente. 2 Timoteo 1:12. Dice amén cuando lo tengas. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hoy te pregunta el Señor: ¿en quién estás creyendo? ¿Qué doctrina estás escuchando? ¿Qué palabra se anida en tu corazón? ¿Lo que dice fulano de tal o lo que dice Dios en la Escritura? ¿Lo que dice el Espíritu Santo o lo que anda diciendo menguano sutano? Usted tiene que aprender a discernir. Amén. Digo, usted tiene que aprender a sopesar, a escudriñar la palabra. Y dice el apóstol: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Aleluya. Para aquel día. Y dice el 14, vayas al 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay muchos comentaristas que no entienden a Pablo aquí y se preguntan y dicen: ¿qué significa el depósito? ¿Qué está hablando Pablo aquí? Aquí Pablo está hablando misterios de Dios que estaban ocultos por los siglos antes de la fundación del mundo, que el Padre le reveló a él. Y el depósito significa varias cosas. Número 1, anótelo ahí:
El depósito es la palabra revelada de Dios que está en tu espíritu. Amén. Número 2, el depósito son las promesas salvíficas de Dios para su pueblo. ¿Qué hay dentro de usted? ¿Cómo está su depósito? ¿Está lleno o está vacío? ¿Está pleno o está semilleno? Vuelva a ver a su vecino, vuelva a ver a su hermano y vuelva a los ojos. Dile, ¿cómo está tu depósito? ¿Cuántos quieren recibir revelación? Usted no es un cristiano de emociones, es un cristiano de convicciones. Yo le hablo a gente espiritual, le hablo a gente que tiene hambre de Dios, le hablo a gente que anhela profundizarse en las aguas del espíritu, le hablo a gente que quiere ser educada en su espíritu. El depósito se llena con el rema de Dios. La mayoría de nosotros tenemos logos mental, información de la Biblia, ¿cierto? Leemos la escritura, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos sabemos en nuestra mente lo que significa ese versículo, pero ¿cómo hacemos para bajar esa palabra a nuestro corazón y que esa palabra se convierta en carne en nuestra propia vida, se haga sustancia en nuestro espíritu? ¿Cómo saber que Jehová es mi pastor y que nada me faltará y todo me está faltando ahorita? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? La mayoría de nosotros tenemos logos, información mental. Cuando una palabra, cuando un sermón, cuando un mensaje es nacido del alma, toca el alma. Cuando un mensaje nace de las emociones, toca las emociones. Pero cuando un mensaje nace del corazón del Espíritu Santo, toca tu espíritu. Y usted siente cuando se está hablando una palabra en el espíritu. Amén. Usted sabe cuando esa palabra es superficial o cuando esa palabra tiene sustancia. Amén. Alaba al Rey. Y el Señor quiere que tu depósito esté lleno de la revelación. Amén. Pero ¿cómo hacemos? Dígale a su vecino, tienes que vaciar tu mente de ese montón de basura religiosa. Nuestra mente está llena de un montón de basura religiosa que por años hemos acumulado. Alaba al Rey. Jesús predicaba la palabra de Jehová. Jesús nunca predicó la palabra de Buda ni la palabra de Zoroastro. Él predicaba la palabra de Jehová. Sin embargo, los religiosos no lo entendían, porque Jesús no hablaba religión. Jesús tomaba la palabra eterna de Dios, porque Jesús es la Torá viviente. Y no lo entendían, porque los religiosos estaban llenos de otra palabra. Le pregunto a usted, ¿de qué está llena su mente? ¿De qué está lleno tu corazón? Yo por fe declaro que de la palabra de Dios. Por fe declaro que tu espíritu se edifica en el conocimiento de Dios. Amén. Aleluya. Vaya a 1 de Pedro 4:10. A mí el Señor por su gracia me ha revelado cosas, pero eso no es mío, es de Él. Si el Señor te ha dado a ti sueños, revelaciones, si te ha mostrado misterios de la palabra, eso no es tuyo, es de Él. Y todo lo que el Padre revela es para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Eso no es tuyo, es de Dios. Dice 1 de Pedro 4:10. ¿Cuánto están recibiendo? Amén. Hoy usted no vino a recibir un mensajito para cómo enfrentar la crisis, sino un mensaje de doctrina de reino. 1 de Pedro 4:10 declara: cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es el don que usted ha recibido? Es lo primero que usted tiene que aprender a saber de parte de Dios. Yo sé que la mayoría aquí, estoy segurísimo, y me cambio mi apellido, que muchos van a decir: pastor, ¿cuál es mi don? Pastor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cierto? ¿O me equivoco? Pregúntele al Espíritu Santo, Él te lo va a decir. A veces puede usar a profetas, o al pastor, o a los pastores, o a los siervos maduros. Pero usted va a saber cuál es su don. Amén.
Y luego dice, ministrelo a los otros. Los tesoros y secretos revelados del Espíritu que el Padre te enseña por la palabra, por la iluminación del Espíritu Santo, por revelaciones proféticas, son para administrarlas al cuerpo de Cristo. Amén. Es para que el cuerpo sea bendecido. Es para que las coyunturas de la iglesia sean fortalecidas. Amén. Dice, como buenos, léalo conmigo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto me recuerda al manto que tenía José. Su papá le hizo un manto de muchos colores. Ahí tipifica la multiforme gracia de Dios. Dígale a su vecino, yo tengo el manto de José. Pero José tenía un alma que no estaba procesada por el Espíritu. Y él se sintió orgulloso de que era el favorito de papá. Si usted lee el hebreo, va a descubrir que cuando José contaba sus sueños, él lo contaba con un espíritu, ¿verdad?, de orgullo, de vanidad. Tanto es así que su papá le dijo, José, ¿eso quiere decir que yo, tu madre y tus hermanos vendremos a ser tus esclavos? ¿Se acuerdan? Por eso usted y yo tenemos que ser tratados, procesados por el Espíritu Santo. Que no haya orgullo cuando el Padre te hable y te use, sino al contrario, que seamos humildes siervos de Jesucristo, que administremos los misterios de Dios para bendición de la iglesia. Amén, alaba al Señor. El depósito es la palabra revelada de Dios por el Espíritu. El depósito es la palabra revelada de Dios por el Espíritu. No es lo que yo creo. Bueno, Padre, aquí estoy leyendo, el justo por la fe vivirá. Significa que yo no voy a trabajar, me voy a tirar de panza sin hacer nada y el billullo va a caer del cielo. Eso es una interpretación carnal. Así lo dijo un pastor una vez predicando en una iglesia en Punta Arenas. Vivir por fe es dejar de trabajar en lo secular y depender. Sí, no. Pero no vamos a meternos ahí. Porque donde hay visión hay provisión. Donde hay visión hay provisión. Vaya a Filipenses 3:15. Vuelva a ver a su vecino y dígale, crece. Dígale a su vecino, crece. Deje de ser niño. Deje de ser niña. Deje de ser carnal. Deje de ser anímico. Que si el pastor no te saludó, ya te vas de la iglesia. No. Puede ser que ese día el pastor vino preocupado, vino tarde. Alaba al Rey. Así le pasó a mi esposa. Una vez una ovejita le dijo, pastora, me voy de la iglesia. Usted es orgullosa. Y ese día veníamos tarde, ¿verdad que sí, mi amor? Veníamos tarde. Y simplemente porque la pastora no la saludó, ella dijo, chao, chao. Chupón, biberón, mantilla, crezca. Alaba al Rey. Alaba a Jesucristo. Vaya a Filipenses 3:15. Ahora dice así que, oiga, Pablo le está hablando a una iglesia madura. Y llegó la hora, papito, que usted sea maduro. Yo no le estoy hablando cuántos años tiene usted en la iglesia, porque he descubierto que hay cristianos que tienen 25 años en la iglesia y son inmaduros, son carnales, son niños en Cristo. Y he descubierto recién convertidos de un añito y son más maduros que un montón de viejos en la fe. Alaba a Jesucristo. Tenemos que crecer. Y Pablo dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué significa perfecto? No cometer errores, no fallar, no equivocarnos, no. Pablo está hablando ahí de teleios, significa maduros, significa sólidos, creyentes con consistencia, creyentes con cimiento, que estén sobre la roca. Así los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también les revelará Dios.
vuelva a ver a su hermano y dígale: Dios es un padre de revelaciones. Dije: el Señor es un padre de revelaciones. Él quiere que usted eche raíces. Él quiere que tus pies estén sobre la tierra y tu corazón en el cielo. ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde está tu corazón? Amén. Así es. Que crezcamos, que maduremos. Ay, Señor, vengo aquí a la iglesia, pero no siento cantar. No siento adorar. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Dónde dice la escritura que usted tiene que sentir para adorar? Digo, amigo, revelación. Pero el creyente maduro, aunque no sienta en su carne, él dice: voy a alabar a Dios, voy a adorar al Señor, pese a que hay angustia, dolor, pruebas, situaciones que estoy pasando. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, aunque me sienta como me sienta, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Amén. El Espíritu Santo revela los misterios del reino. ¿Por qué cree que Jesús pasaba toda la noche orando? Por dos cosas: por las revelaciones y por lo que el Padre iba a hacer al otro día. ¿Sabía usted que antes de que Jesús orara por los enfermos, orara por el muertico, por el hijo de la viuda de Naín, él ya le había mirado en revelación? Wow. ¿Quiere usted ser usado así? Y un día el Padre me mostró esto y le dije: Padre, yo quiero verlo en mi propia vida. Quiero que tú me uses. Quiero convertirme en un arpa en donde vengan los dedos del Espíritu Santo y toquen melodías, toquen las cuerdas de mi corazón. Y tuve una visión. Iba a ir a predicar a una iglesia y el Señor me dijo: 4 personas irán vestidas así, así, así. A la de rojo le vas a decir esto y esto y esto. Al hombre que llega de camisa blanca le vas a decir esto y esto y esto. Así el Padre nos usa cuando Él quiere. Otras veces no sabemos lo que vamos, solo soltamos la palabra. Amén. Porque el Señor tiene formas diferentes de hacer las cosas. Pero el Señor quiere que usted se acostumbre, que sea un hábitat natural la revelación divina. Amén. Dígale a su vecino: más que logos, rema. Más que información mental, sustancia de Dios, rema de Dios. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cómo aplicamos esa palabra cuando no hay nada? Es saber que hay cuando no hay. ¿Me entendió el enredo? Es saber que hay cuando no hay. Suena contradictorio, pero así es el asunto. Hay bendición para usted. Dije: hay bendición para usted. Pero usted primero tiene que tener una conciencia de abundancia para que la bendición venga, para que la bendición te persiga. Dije: usted tiene que recibir conciencia de abundancia en el nombre de Jesús, que tienes a un Padre bueno que te ama y quiere lo mejor para usted. Quiere bendecirte, levantarte, ayudarte, prosperarte. Pero el Señor te dice: necesito que tengas conciencia de abundancia. Y la conciencia de abundancia no se mide por el dinero que tengas en la mano, sino por la sustancia de la fe que está en tu espíritu, que va a mover el dinero que vendrá a tu mano. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Diga conmigo: depósito. Vaya a 1 Corintios 2:10. El diablo no quiere que yo predique de esto, pero lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor quiere que usted madure, que usted eche raíces. Diga conmigo: madure. Amén. Hay gente que está tan madura que ya se cayó el palo. Primera de Corintios 2:10. El secreto está en el secreto.
Y se la voy a demostrar con una historia que le aconteció a mi esposa y a mí cuando vivíamos en el Palomar. Usted sabe que a las mujeres les encanta ordenar la casa, armar, desarmar, cambiar los chunches, correr las cosas. Yo por mí todo se quedaría igual, pero a las mujeres les gusta cambiar todo. Y mi esposa quería meter una mesa a un cuarto. Y tratamos de meter la mesa al cuarto y la mesa no entraba. Y así estuvimos por 15 minutos. ¿De acuerdo, mi amor? Y la mesa no entraba. Ella estaba sudando, yo también. Y yo me detuve y dije, mi amor, vamos a orar. Ay, qué pastor más religioso. No, no es religión, es relación. Y le pregunté, Espíritu Santo, ¿cómo hago para meter la mesa? Y el Señor me dijo, mete la mesa al otro cuarto, vuelves las patas para acá, la haces para allá, la corres y la metes al otro cuarto. Y así lo hicimos, y en menos de 20 segundos la mesa ya estaba en el otro cuarto. Hay conflictos que pasan en nuestra vida que nosotros en nuestra humanidad tratamos de resolver y nada sucede, nada cambia, nada mejora, perdemos la fe, perdemos las fuerzas, pero el Señor te dice, escúchame, yo tengo la solución a tu problema, yo tengo una palabra de sabiduría que va a traer una pronta respuesta para que tu alma aprenda a confiar en mí. Aleluya. Y dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quiénes? Levante su mano. A la iglesia verdadera, a los nacidos de nuevo, a los hijos del cielo, a los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Porque, como dice la palabra, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sondea, todo lo conoce, todo lo sabe. Lo que usted no sabe, el Dios Espíritu Santo sí lo sabe. Lo que usted no puede resolver en su mente finita, la sabiduría eterna de Dios te puede dar la respuesta. Amén. Dígale a su vecino, prepárate porque vas a recibir revelaciones verdaderas del evangelio original. Muchos de nosotros hemos seguido un falso evangelio. Hemos predicado muchas veces en un pasado una gracia barata, pero la gracia es costosa. Valió la muerte del Hijo de Dios. Amén. Vaya Gálatas 1:12. Pablo tuvo que enfrentarse con un montón de enemigos. Usted también va a tener que enfrentarse con un montón de enemigos mentales, con un montón de situaciones a su alrededor. Pero si Dios está contigo, recibe la victoria. No importa la oposición, no importa que hablen mal de ti. Si escuchas la voz de Dios, vendrá el premio de Dios, vendrá el premio del Señor y vendrá su retribución para aquellos que le obedecen. Dice la Escritura en Gálatas 1:12, pues no lo recibí de hombre. ¿Cuánta gente quiere que yo haga lo que muchos dicen? Sí, hermano, es que la iglesia es la suma de bandos. Pastor, haga aquí, pastor, haga allá, pastor, acá, y me hacen una carita. Pastor, es que el Señor me reveló que hiciera esto. Pero a mí no me lo ha dicho. A veces nosotros hacemos concesiones como pastores y vemos ideas buenas y las aplicamos. Pero tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué quiere hacer con el ministerio, qué quiere hacer con la iglesia, dónde está el próximo mover, dónde está la próxima visión que nos va a catapultar a una dimensión sobrenatural de gracia y poder. Amén. Alabas al Rey. Vaya Efesios 3:3. Otra vez la palabra revelación. La revelación del Espíritu es el resultado de los amantes de la presencia de Dios. Vuelvo a repetirlo. ¿Quiere usted revelaciones del cielo? Revelaciones de la palabra. Que cuando usted está leyendo la escritura, es que hay gente que cree que revelación es esto. Me siento, entro en un éxtasis, se me abren los cielos, oigo la voz audible de Jehová tronando desde el Sinaí
Warren. ¿Cierto? A veces puede pasar, pero no siempre es así. El Señor usa la iluminación del Espíritu. Y usted comienza a leer la palabra y de repente esa palabra cobra vida en usted. Algo se aclara en usted. Algo se aclara en tu mente y en tu corazón. Y dices, ya entiendo. Y sientes que esa palabra es para ti. ¿Cuántos han sentido que la palabra les ha hablado? No es que usted ha leído la palabra, es que la palabra de Dios te está leyendo a ti. Alaba a Jesucristo. Alaba al Rey. Dice Efesios 3:3 que por revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Sabe cuál es este misterio? Ya conmigo, Cristo. Los judíos esperaban un reino literal. Ellos esperaban que hubiera una manifestación sobrenatural del reino de Dios que los libertaría de Roma y que establecería Jerusalén como la cabeza de naciones y que todos los enemigos visibles de Jerusalén y de Israel fueran destruidos. Pero eso no era lo que estaba hablando Dios. El Padre estaba hablando de un reino espiritual. Estaba hablando de una verdad divina. Amén. Amén. Oh, gloria al Señor. Amén. Otro texto, Efesios. Me gusta que Dios hable por su palabra. Efesios 3, 4 y 5. Vamos a Efesios 3. Tres, 4 y 5. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Dígale a su hermano, hermano, prepárate porque viene un conocimiento revelador. Hermano, yo a usted le puedo hablar de remas, pero en el momento en que el rema mío salga de mi boca y llegue al pastor Odímaco o a la pastora Evelyn o a Angie, se convierte en logos. ¿Está recibiendo? Yo puedo hablar de revelaciones y de remas de Dios, pero en el momento en que esa palabra toque tu espíritu, toque tu mente, se convierte en logos. Usted tiene que vivir la dimensión de esa palabra. Amén. Para darle un ejemplo, ¿cuántos se imaginan que yo tengo una naranja aquí? ¿Esta naranja es dulce o es ácida? ¿Está verde o está madura? Usted puede ver la amarilla, pero por dentro puede estar ácida o puede estar dulce. A no ser que usted pruebe la naranja, no vas a saber. Lo mismo sucede con las revelaciones del Espíritu Santo. Hay cosas que el Padre muestra que para ti son remas y usted las comparte con el vecino, con el hermano, con un familiar de la iglesia y posiblemente no te va a entender porque no están en tu nivel, no están en tu grado de experiencia y de revelación. Por más que usted trate de que entiendan, usted es el que recibió la revelación, porque tienes el proceso, el carácter y la madurez en el espíritu para asimilar las verdades de Dios. Amén. Pero por más que hablemos a los demás, no las van a entender hasta que no sean rema en ti. Amén. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Sigamos leyendo. Efesios 3. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice el 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El sistema religioso enseña que no hay apóstoles y que no hay profetas. Enseñan que cuando murió Juan se acabó la revelación divina, y eso no es cierto. Efesios capítulo 4 nos enseña que hay apóstoles y profetas y que los 5 ministerios están en vigencia hoy en día. Todavía el Señor tiene apóstoles y profetas verdaderos. Amén. 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 Alaba a Jesucristo. Amén. Y a ellos el Padre les revela los misterios de Dios.
Bendito sea el nombre de Jesús. Escucha esto. Tu vida espiritual tiene que estar cimentada en el Evangelio del Reino. Hoy en día se predica el Evangelio de los católicos, el Evangelio pentecostal, el Evangelio presbiteriano, el Evangelio testigo de Jehová. Sí. Y todos creen seguir el Evangelio de Dios y no es cierto. Siguen doctrinas de hombres. Pero los que escuchamos al Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, nos va a llevar a las palabras de Jesús y a creer lo que está escrito. Toque ahí. A creer, toque su Biblia. Su celular no importa. A creer lo que está escrito. Punto. Amén. Lo que está escrito. Aleluya. Vaya a 2 Timoteo 1, 9 y 10. La Biblia dice que ya está en funcionamiento el misterio de la iniquidad. Y también está en funcionamiento el misterio de la piedad. Son dos fuerzas antagónicas que operan en el mundo espiritual. ¿Y sabía usted, mi querido, que este misterio de iniquidad no es reciente, es muy antiguo? Y hubo un hombre llamado Nimrod, que fue el que le abrió la puerta a este misterio de iniquidad a través de la estructura babilónica que gobernó en la antigüedad y que todavía hoy en día esa estructura babilónica está gobernando naciones y sistemas religiosos. Y se va a encarnar en el anticristo, pero esto va por aparte. Vaya a 2 Timoteo 1, 9 y 10. ¿Quién nos salvó? ¿Quién te salvó? No lo oigo. ¿Quién te salvó? Jesucristo. Y llamó. Diga conmigo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. A ver, pastor, que yo no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Sí y no. Tocante a la redención, usted no puede hacer nada, es trabajo de Dios. Pero como hijos del Padre, tenemos que honrar al Señor con las obras de la fe, no con las obras de la ley. No es una actitud pasiva, sino una actitud de agradecimiento y de honra a nuestro Padre Celestial. Amén. No por obras de la ley. Alaba a Jesús. Amén. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, que ahora, dice el versículo 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ya la muerte no tiene poder espiritual sobre tu vida. La muerte puede tocar el cuerpo y la gente en Cristo puede morirse, pero tiene vida eterna. Su alma va al paraíso. Ya su espíritu no se divide del alma porque ya hay un cuerpo espiritual. Recuerde que hay una diferencia entre la muerte del mundano y la muerte del Hijo de Dios. Cuando alguien sin Cristo se muere, se divide el espíritu del alma. El espíritu regresa a Dios en forma de viento o de aliento, pero en el creyente que muere con la fe en Jesús, el espíritu y el alma están unidos en un cuerpo espiritual, solo que están desnudos de un cuerpo. Amén. Y van al paraíso. Ya la muerte, dígale a su vecino, no tiene poder sobre usted. Ya la segunda muerte no tiene poder en usted. Que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la palabra verdadera, por el Evangelio de Jesucristo. Y esa inmortalidad está dentro de ti, porque dentro de ti vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba a Jesucristo. El Evangelio del Reino te enseña que usted no fue salvo en el día en que usted recibió a Cristo. Yo me acuerdo el día en que yo nací de nuevo, ya hace bastantes años de eso. Usted no es jovencillo, pero ya soy viejillo. Solo que yo soy come años, soy como mi tierra medio. Come años. Ese día yo recibí al Señor, pero ese día simplemente fue la manifestación de un propósito eterno. ¿Cuántos se acuerdan el día en que usted recibió a Jesús?
en su corazón. Levante su mano. ¿Cuántos se acuerdan del día y la hora y el lugar en donde usted recibió a Jesucristo? Claro que sí. Y eso es maravilloso. Eso nos llena de alegría y de felicidad. Pero sabes que la Biblia dice que usted fue escogido y escogida desde antes de la fundación del mundo. No fue que usted eligió a Jesús, fue que el Padre te eligió a ti y te escogió entre millones de millones de millones de millones, habiendo 1.200 millones de chinos. El Señor dijo: aleluya, aleluya, hija, te escojo a ti. Alaban al Rey. A mí me alegra esto de saber de que somos escogidos del Señor desde antes de la fundación del mundo para salvación. Me llena de alegría y de gozo. Oye esto: fue Dios quien te llamó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Se equivocó el Señor cuando te llamó? ¿Sabía el Señor que ibas a cometer errores? ¿Que pecarías? ¿Que le fallarías? Sí, claro, Él lo sabe todo. Al Señor no le importa la forma en que usted salió de la meta, sino la forma, ¿de qué saliste? De la salida, valga la redundancia, sino la forma en que llegarás a la meta. Ya el Señor te mira redimido, santificado, glorificado. No, usted no me está recibiendo lo que yo estoy diciendo. Ya dije, ya el Padre te mira santificado, perfecto y perfecta en Cristo. Ya te mira sentado y sentada en las bodas del Cordero. Ya mira tu nombre escrito en el libro de la vida. Y cuando el Padre abre el libro de la vida y ve tu nombre, que no es tu nombre, es otro nombre. No sé cómo, pero antes de que suene la trompeta, usted se va a dar cuenta. Luego se lo demuestro con la Biblia. El Padre ve tu nombre y suspira por ti. Y ve esa silla. Ahí miro a mi amada. Ahí miro a mi hijo. Yo sé que ha sufrido, que ha luchado, que ha fallado, que ha caído, pero se ha levantado. Ha sabido creer en esperanza contra esperanza. Y los ángeles están preparando la mesa para usted. Dije, los ángeles ya te miran allá arriba. Aunque el diablo te quiera mandar al infierno, yo declaro que ya usted es salvo, usted es redimido y santificado por el Espíritu Santo y ha sido glorificado por Dios. Vaya Efesios 1:4. Aquí comenzamos la prédica. Todo lo demás, introducción. Leo esto y terminamos. Seguimos el próximo domingo, porque es un tema profundo, hermano. Según nos escogió en Él. Aquí está el secreto. Ya conmigo, en Él. ¿Por qué los cristianos fallamos? Porque hacemos las cosas con nuestra fuerza humana y no en Él. Tratamos de agradar a Dios con nuestras obras humanas y no con los méritos de Cristo. Dice el versículo, sigamos leyendo: según nos escogió en Él. Antes de la semana pasada. El mundo es viejo, sí, pero usted es más viejo. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, usted es más viejo. Antes de que el mundo fuera, ya usted existía en la mente de Dios, en el corazón del Padre. No me está creyendo. Dije, usted es más viejo que el mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación o la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Y dice el 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántas son hijas? Póngase de pie en esta hora. Tus problemas no son eternos, pero usted sí es eterno. Y que las situaciones por las cuales usted está pasando no son eternas, pero usted sí lo es. Amén. Usted sí es inmortal. Amén. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Levante sus manos. Padre, te damos gracias